Jóvenes, muy buenos días. Tenga cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, de salud, especialmente al lado de su familia. Vamos a continuar con la clase del régimen penitenciario y políticas de reinserción. Vamos a continuar y nos toca ver ahora, 26 de abril del presente año, el tema del equipo multidisciplinario o la función, el trabajo y la educación en los centros de detención. Las primeras dos diapositivas vienen desde la clase anterior, es decir, hace 8 días. De igual manera vienen hoy y van a seguir porque es todo el contenido de la clase que se va a dar los siguientes domingos. Por eso que ustedes ven que hace 8 días vimos el régimen penitenciario y las políticas de reinserción. Ese es el tema. Ya explicamos la redención de penas, ya explicamos el régimen progresivo, lógicamente donde ahí tiene función el equipo multidisciplinario. Y ahora vamos a ver trabajo y educación en los centros de detención. Posteriormente vamos a ir desarrollando los temas que consiste en la resocialización en las prisiones, si es teoría o realidad es la pregunta, la defensa jurídica de los reclusos o reclusas o privados de libertad, el control judicial de la ejecución de la pena privativa de libertad. Esos temas van a ser posteriores. Siempre voy a ir poniendo, como repito, las primeras dos diapositivas para irnos ubicando conforme vamos desarrollando cada uno de los temas del régimen penitenciario y política de reinserción. De esa cuenta hoy nos vamos a colocar cuál es la función del equipo multidisciplinario. Lo explicábamos hace 8 días, pero a manera de recapitular, decíamos que la función del equipo multidisciplinario, el fin del equipo multidisciplinario, es contribuir, dijimos, a la readaptación social de las personas privadas de libertad que se encuentran condenadas. Decíamos que cada centro de detención o de condena debe contar con un equipo multidisciplinario, porque este es el encargado de las fases de tratamiento, como ya lo explicamos, de prelibertad y de la libertad controlada. Lógicamente, también el equipo multidisciplinario es el encargado de, o a quien se le va a solicitar, la colaboración y la participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas ocupadas en los centros de socialización de los reclusos, con el objeto de obtener la recuperación de los internos en los regímenes ordinarios y abiertos. De esa cuenta, entonces, podríamos decir que esa es la función específica del equipo multidisciplinario. Si vemos en la diapositiva, hay un círculo ahí donde podemos ver el modelo de reinserción social y cuáles son los componentes que debe tener este modelo de reinserción. Capacitación para el trabajo, pues lógicamente a quién le corresponde, al INTECAP. Educación, salud, deporte y trabajo. Esa es la función que debe, o esos son los elementos o los componentes que debe tener el equipo, o que debe verificar el equipo multidisciplinario, y de esa cuenta poder llevar a cabo el tratamiento, la fase de diagnóstico y ubicación, la libertad controlada y la prelibertad, de la cual hablábamos hace 8 días. Para ello quisiera primero ubicarme lógicamente en el artículo de la ley del régimen penitenciario 43.
¿Cómo está integrado esta Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo? Ustedes en el artículo 43 lo van a ver, de igual manera lo vamos a ir explicando. Como primer ente o institución encargada de esta comisión o que integra esta comisión, tenemos a la Dirección General del Sistema Penitenciario, quien es el que la preside, es decir, entonces el director general. Tenemos también el Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el sector empresarial organizado, el sector laboral organizado y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Ahí podemos ver entonces cómo está integrado o cuáles son los componentes que integran el modelo de reinserción de las personas privadas de libertad. Cada una de ellas tiene sus propias funciones y de esa cuenta nos vamos a ir entonces al artículo, ustedes lo tienen que ir verificando como les decía, 14 de la Ley del Régimen Penitenciario, que se refiere a la salud. Artículo 14. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 14? Ustedes lo van a leer, yo lo voy a ir explicando. Lo que nos dice que en cuanto a la salud es que toda persona condenada tiene derecho a una atención médica o a la atención médica oportuna y lógicamente gratuita. Los centros de cumplimiento de condena deben contar con estos servicios permanentes de medicina general. Ya lo hemos explicado. De hecho, en clase yo les he dicho que en el caso de un centro de privación de libertad que al mismo tiempo se convierte en de condena, como el de Santa Elena de la Cruz, pues ahí debería de haber este tipo de asistencia médica. Les he comentado que hay un médico que solo va, creo que cada 2 días o 3 días a la semana. Dice que este equipo médico debe estar integrado por una medicina general, por odontología, psicología y psiquiatría. Es parte de la medicina. Lógicamente, cada uno con su respectivo equipo. En Guatemala, pues lógicamente, como hemos venido manifestando, este derecho se violenta, tomando en cuenta que en la mayoría de centros de privación de libertad no se cuenta con este personal adecuado para este control de salud, mucho menos medicamentos para tratar a las personas que se encuentran enfermas. Nos dice también, o quiere decir el artículo 14, que cuando una persona penada o privada de libertad se encuentra grave por padecer de cualquier enfermedad, él tiene derecho a ser asistido por un médico particular y recibir atenciones médicas en instituciones públicas o privadas. Se da el caso con el dictamen del INASIF, del médico del INASIF. Yo les he manifestado y les he comentado de que una persona que tenga una enfermedad grave o que se encuentre padeciendo de quebrantos de salud, pues tiene derecho a ser atendido. Por lo general siempre va a ser en un hospital público, excepto aquellas personas que tienen recursos y que están privadas de libertad, recursos económicos y que tienen para pagar un centro médico privado. Caso o ejemplo de Alejos, de Roberto Alejos, el que estuvo detenido en un centro de detención médica privada, donde supuestamente hacer una investigación, efectuaba reuniones con otras personas. Les decía que tiene que haber un dictamen previo favorable del médico forense y lógicamente el Ministerio Público tendrá que tomar nota de esa
petición, como ya lo he explicado, y lógicamente autorizar o no oponerse a que esta persona salga del penal a recibir atención médica. ¿Quién va a autorizar la salida de esta persona? Pues lógicamente va a ser el juez de ejecución o el juez que tiene el conocimiento del proceso. Eso nos referíamos a la atención médica. De igual manera, la persona condenada, como derechos que le asisten, tiene derecho al trabajo. Eso lo encontramos en el artículo 17 de la ley. El artículo 17 de la ley del régimen penitenciario, y se refiere a que el privado de libertad o el condenado tiene derecho a desempeñar un trabajo útil y remunerativo y no debe ser aflictivo y que no encubra una sanción. Ya lo vimos allá en la clase anterior que para la redención de penas pues se tiene que trabajar y estudiar. Igual para el régimen progresivo, es decir, para una libertad anticipada o una prelibertad. De conformidad con el reglamento de esta ley del régimen penitenciario, la Dirección General del Sistema Penitenciario, a través de la Subdirección de Rehabilitación Social, es la encargada de gestionar las ofertas y las oportunidades de trabajo en las entidades que se encuentren en la jurisdicción donde se encuentra la persona guardando prisión, es decir, en la jurisdicción del departamento donde se encuentra el centro de detención. Aquí es donde entran a funcionar, como les explicaba a ustedes, lo regulado en el artículo 43, donde entra el sector laboral organizado y el sector empresarial organizado. De esa cuenta, para facilitarle a las personas privadas de libertad la oportunidad, creando fuentes de trabajo dentro de los centros penitenciarios. De igual manera, dijimos que también la persona privada de libertad tiene derecho a la educación. Esto lo vamos a encontrar regulado, este derecho, en el artículo 25 de la ley del régimen penitenciario y por supuesto en el artículo 30 del reglamento. Entonces, el artículo 25 de la ley del régimen penitenciario nos refiere, en este caso, que la persona condenada tiene el derecho a recibir educación y capacitación de todos los niveles académicos, certificados de estudio o los certificados de estudio aprobados dentro del sistema penitenciario no deberán contener ninguna indicación que denote que hubieran estado recluidos. Es decir, que el certificado de estudios que se le extienda a la persona privada de libertad va a ser un certificado normal como el que se le extiende a una persona que se encuentre en plena libertad de sus derechos, porque el propio artículo así lo establece. Es decir, que en ese certificado no debe indicar o que debe denotar que la persona que está siendo promovida al grado superior sea una persona privada de libertad. Las personas reclusas que hayan aprobado en la forma los diferentes niveles de educación y que fueron profesionales o técnicos que le permitan contribuir con el régimen educativo del centro, ellos también en un momento determinado pueden participar como docentes o auxiliares. Eso también es claro, ustedes lo han visto, donde las personas
que tienen un grado académico, un grado de estudio superior y que por X circunstancias quedan detenidos y son condenados. Esa es parte del derecho que tiene o de las ventajas que puede tener él en la redención de penas, impartiendo clases, porque recuerden que hablábamos de educación y trabajo. Él no estudia, pero imparte clases. Eso le va a ayudar. Me recuerdo algo que sucedió, no sé si ustedes se recordarán o escucharon, en el caso de el padre Orantes, cuando él era sindicado de la muerte de Monseñor Gerardi. De hecho, él fue condenado, junto con el señor que murió hace un par de años, Byron Lima. Pero él recobró su libertad a como a los 8 años, 5 años, si no estoy mal, porque él, dentro del penal, si bien es cierto, había sido excomulgado de la iglesia, pero él lógicamente siguió llevando o predicando la palabra y realizando otro tipo de actividades dentro del centro donde se encontraba cumpliendo condenas. Y de esa cuenta él aplicó rápido a esa redención de penas, o sea, sí es efectivo. Entonces, la persona que se haya formado dentro del penal o ya llegue con una formación académica, él puede convertirse en un docente o un auxiliar, y es más, en forma remunerada. Para este caso, el Ministerio de Educación y las universidades y otras instituciones pueden realizar las contrataciones y los pagos respectivos. Es decir, entonces, que no solo internos, sino al salir del penal, las propias universidades los pueden contratar o el Ministerio de Educación para impartir clases. Qué bueno fuera, ¿va? Pero recuerde que también nosotros hablamos del sello que se le pone a aquellas personas que han sido aprehendidas, no digamos aquellas personas que han sido condenadas, donde la propia sociedad los ve indiferentes, no obstante ya cumplieron la pena impuesta por el delito cometido. Deporte, no hay un reglamento, no hay una ley que lo regule, pero es parte dentro de los componentes del modelo de reinserción a la sociedad. Y la capacitación que ya vimos, donde aparece el INTECAP como un ente encargado de, por decir así, capacitar a las personas que se encuentran guardando en prisión. De esa cuenta hemos analizado estos componentes en los cuales podíamos verificar que se relacionan a lo que se debe aplicar en estos modelos de reinserción social. ¿En qué consiste este modelo de reinserción social? Tenemos actores y tenemos corresponsables o corresponsabilidades. El interno o el sentenciado. Hablemos de dos. Interno es aquel que todavía está sujeto a un proceso penal, y el sentenciado es aquel sobre el cual ya ha caído sentencia firme. ¿Cuáles son las corresponsabilidades? Adaptarse a los cambios necesarios para su reintegración a la sociedad. Esas son las corresponsabilidades que tiene el interno o el sentenciado. Adaptarse a esos cambios que son necesarios dentro del penal para que él pueda ser una persona útil en la sociedad al momento de reintegrarse a la misma. ¿Qué papel juega la familia y la comunidad? Pues lógicamente es darle acompañamiento a la persona condenada en ese proceso de readaptación y reinserción social. Es decir, hay que darle ese acompañamiento a través de
diferentes formas como de visitas, ánimo, hablarles de las cosas positivas, es decir, no dejar abandonado a aquella persona que se encuentre guardando prisión por el delito que haya cometido. Es más, la comunidad, aquí recuerden ustedes que entran muchos elementos, por ejemplo, los sacerdotes, los pastores, instituciones que se encargan de llevar algún esparcimiento a los centros de privación, y no digamos la propia familia a través de la visita. Es decir, no dejar abandonado o no dejar solo a la persona condenada, porque si no, pues va a ser más difícil que ellos se puedan reincorporar o readaptarse nuevamente a la sociedad al momento de cumplir la condena. Tenemos el sector productivo, que son aquellos en los cuales su función es dar efectividad al trabajo y a la capacitación de las personas reclusas para una reinserción productiva al momento que cumplan la condena. Aquí es donde entra a funcionar la Comisión Nacional de Salud y Educación a través de el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el sector empresarial organizado, el sector laboral organizado y lógicamente el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, más conocido como INTECAP, dando trabajo o generando trabajo y capacitando al mismo tiempo para que cuando salga del penal él pueda ejercer el oficio que haya aprendido dentro de la cárcel. Y la función del sistema penitenciario, que también ahí está incluida como modelo de reinserción, es crear las condiciones para articular esos componentes que ya hemos visto arriba de la reinserción social, con la participación de todos los actores involucrados, es decir, refiriéndonos a todos los actores involucrados que son la Comisión Nacional de Salud y Trabajo y Educación, incluyendo lógicamente a la familia y aquellos otros actores, como ya mencioné, que llevan un buen mensaje a las personas condenadas, incluyendo la creencia en Dios, para que no vuelvan a delinquir y volver a ser aprendidos por un nuevo delito. Eso es lo que se pretende, pero aquí viene entonces el tema: ¿se crean las condiciones o tiene las condiciones el sistema penitenciario para articular todos estos componentes? Esa es la pregunta y ustedes ya lo saben cuál es la respuesta. Tenemos un modelo de reinserción social. ¿Cuáles son esos sistemas de alianzas que se pueden dar o que se deben dar? No pueden, sino se deberían de dar. Hablamos del INTECAP, por ejemplo. ¿Cuál sería la función de INTECAP? Porque recuerden que ya lo vimos en la Comisión Nacional de Salud, Educación y Trabajo. Entonces, ahí podemos verificar, repito, en el artículo 43. Vean ustedes que un tema tan bonito que no vamos, es decir, viendo tantas diapositivas, sino solo en uno nos estamos quedando, porque me pareció importante esta función de la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo, y quienes la integra. Entonces ahí tenemos al INTECAP. ¿Cuál sería ese sistema o ese modelo que tiene que aplicar el INTECAP para poder reinsertar a una persona condenada a la sociedad? Pues dice que debería impulsar proyectos productivos con criterios de rentabilidad social, es decir, creando fuentes de trabajo o proyectos
que puedan aplicar las personas condenadas con el acompañamiento de INTECAP, y lógicamente eso les va a generar a ellos ingresos económicos para poder de esa cuenta ayudar a la familia que se encuentra fuera del penal. Tenemos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, creando Minisalud. Serían modelos de rehabilitación. Como centro principal tenemos en azul la reinserción social, y esos son sus componentes o las alianzas que deben existir. Deberíamos de darle participación a esa sociedad civil organizada. ¿Cuál sería la función de esa sociedad civil organizada? Darle acompañamiento a ese proceso de reinserción del condenado a la vida social. ¿Qué elementos se van a utilizar? Pues internos, la familia y el sistema penitenciario. Vean ustedes entonces que el sistema penitenciario no es solamente una institución diseñada para resguardar a las personas privadas de libertad, sino va más allá. Es creando proyectos para poder reinsertar a la vida social. Por supuesto, tenemos a la gobernación departamental en este caso, es decir, a las gobernaciones departamentales donde existan centros de cumplimiento de condena o de privación de libertad, los cuales o la cual sería la encargada de crear políticas penitenciarias y por supuesto homologarlas de acuerdo a la ley del régimen penitenciario y el régimen de la ley del régimen penitenciario, o el reglamento, perdón. De esa cuenta pues se pudiera desenvolver mejor esos proyectos, esos modelos, para poder reinsertar a la sociedad a la persona condenada. De ahí tenemos el Ministerio de Cultura y Deportes, que si bien es cierto, no aparece dentro de la Comisión Nacional de Salud, Educación y Trabajo, pero sí juega un rol importante, por ejemplo, creando dentro de las personas condenadas un acondicionamiento físico, es decir, donde ellos puedan tener su rato de esparcimiento o deporte y de esa cuenta mantenerse activos, primero previniendo enfermedades a través del ejercicio, cuidando su salud y por supuesto mantener la mente ocupada. Y lógicamente también tenemos la función, aquí sí nuevamente entra el Ministerio de Educación, creando o llevando esa educación primaria al interior de los centros y esa educación básica. Y también por supuesto aparece el INACOP, creando a través del INTECAP, por ejemplo, modelos productivos, criterios de sustentabilidad, certificación de componentes laborales. Y por supuesto, en todo su contenido, el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario, creando políticas penitenciarias y homologándolas. Entonces estamos viendo 3 modelos de reinserción, partiendo desde acá, cuáles son los componentes: capacitación para el trabajo, educación, salud, deporte, trabajo, y los modelos de reinserción hablando de actores y de corresponsabilidades: interno, sentenciado, familia, comunidad, sector productivo, sistema penitenciario, que es donde cae la mayor responsabilidad, creando las condiciones para articular todos los componentes que lleven a la reinserción social, dándole participación a todos los actores involucrados en esa reinserción social.
Y por último tenemos un esquema de la integración de los grupos de trabajo asociativo desarrollado por privados de libertad. Grupos de trabajo integrados en una unidad por cada centro de detención. Ustedes ven ahí esa diapositiva. Grupo de trabajo asociativo, mueblería y ebanistería, todo aquello que se dedican a realizar muebles. Grupos de trabajo asociativo de maquila de productos. Grupo de trabajo asociativo, productos, ceras y parafinas. Grupos de trabajo asociativo de artículos de cuero y de igual manera de artículos deportivos y productos de rafia y cordel. Entonces, vean ustedes que el diseño está, o el esquema está bien estructurado, valga la redundancia, para poderle llevar al privado de libertad ese apoyo a través de las diferentes instituciones o comisiones con el objeto de, en todo su contenido, reinsertar al privado de libertad a la vida social, rehabilitándolo con capacitaciones que la propia ley del régimen penitenciario regula en su artículo 43 a través de la Comisión Nacional de Salud, Educación y Trabajo. Que esta comisión esté integrada, sí, pero que los componentes como el equipo multidisciplinario funcione, esa es la otra pregunta. ¿Realmente el Ministerio de Salud cumple la función para la cual o por la cual integra esta comisión? Partiendo primero que como entidad que está a la cabeza es la Dirección General del Sistema Penitenciario, quien es que la preside. Pues si ellos no cumplen con lo que dice la ley, por la capacidad o la falta de capacidad económica y recursos humanos, lógicamente el Ministerio de Educación y los demás actores, pues creo yo bastante difícil que ellos puedan cumplir, tomando en cuenta que la cabeza, por decir así, no tiene las políticas, como dice acá el Ministerio de Gobernación, esas políticas penitenciarias para poderlas homologar con las diferentes comisiones, como repito, educación, trabajo y previsión social, salud pública y asistencia social, el sector empresarial organizado, que sería muy importante creando fuentes de trabajo, y el sector laboral organizado de igual manera, y por supuesto el Instituto Nacional o Técnico de Capacitación y Productividad del INTECAP, dando ello acompañamiento a esas personas que tienen el deseo de trabajar para generar recursos y sostener a la familia, y al mismo tiempo les va a servir como un proceso para la redención de penas. Quiero comentarles que ya el examen viene próximo, como ya se los manifesté. Esta clase de hoy, la del 19 del domingo pasado, ya no entran al examen. Este es parte del material del examen final, como les decía. Entonces, en ese caso, vamos a seguirnos comunicando a través de esta vía, y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, la hacen llegar a mi persona a través de WhatsApp o a través de correo, como siempre lo he dicho, esperando continuar con la clase del siguiente domingo y así sucesivamente, pues si no regresamos a clases presenciales hasta terminar el semestre. Yo los insto a seguir adelante, no desmayen, ánimo, esto va a pasar. La universidad ha hecho lo humanamente posible para que nosotros podamos tener estas clases a través de esta vía, es decir, virtual, y de esa cuenta no dejar de impartir el contenido del curso y poder cerrar el semestre de manera efectiva
por supuesto, aprobándolo y seguir con el semestre, que en este caso sería el octavo para ustedes. Les deseo un feliz día y mucha suerte. Pasen buena tarde.